Antonio, buenos ¿Qué días. pasa? Buenos días, amigo. Hemos empezado pronto, ¿eh? El café con valores más temprano que hemos grabado nunca. Me quiero morir. No, hombre, no. Jordi Wild grabó con Ibai hace pocos programas también a las 9 y lo comentaron, que estaba en cao, pero bueno, oye, es una buena experiencia y además, joder, tenemos una muy buena invitada. Vamos a ver de qué temas Pero hablamos hoy, ¿no? en ¿El verdad, qué? Andrés, que nos oiga decir que hacer esto a las 9 es madrugar mucho, se va a reír de nosotros, pero bueno. Ya, es verdad, es verdad. Tampoco saben si tenemos bebés, como es mi caso, que duermes menos que, en fin, o si te vas a acostar muy tarde, como es tu caso, No, por yo, X yo, motivo. yo no tengo un bebé, pero mi novia hace como las veces. Oye, pues tenemos aquí a nuestra invitada, le vamos a dar paso, ¿no? Adelante. Venga, que tengo muchas ganas. Buenos días, Arantxa, ¿cómo estás? Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Marc? Buenos días. Bueno, oye, hoy empezamos un capítulo, como hemos dicho a las amigas y los amigos en la introducción, temprano. Normalmente solemos grabar por las tardes, aunque es indiferido, pero bueno, hoy empezamos tempranito, que también es una bonita manera de empezar el día. A quien madruga Dios le ayuda, ¿no? Dicen, a ver si es verdad. Exactamente, Pues sí. con buena energía. Pues sí, pues sí. Bueno, estamos a 23, perdón, 23 de marzo. El mundo está muy convulso. Ahora vamos a hablar de temas que que están relacionados con la actualidad radiante, ¿no? La última vez hablamos con una persona que incluso está en la guerra de Ucrania. O sea, va a aparecer, porque al final es actualidad, todo lo que tratamos en Café con Valores es actualidad, pero yendo a lo que hay detrás, un poquito lo que a veces no nos cuestionamos. Pero lo primero que tenemos que hacer es presentaros a nuestra invitada, a nuestra querida invitada, Arantxa de la Peña. ¿Quién es Arantxa, no? Bueno, Arantxa aquí me ha pasado unas notas que voy a leer rápido porque, en fin, yo creo que vale la pena que la conozcáis. Arantxa, si algo quieres matizar, tú me paras y me dices, ¿eh? No te Muy preocupes. bien. Pero bueno, a ver, Arantxa de la Peña es economista, experta en estrategia de cliente, gestión de cambio y liderazgo, graduada por el MIT, está acreditada como consejera y directiva de la ODE de la Cámara de Comercio de Barcelona. Desempeña su carrera como profesional en EMEA, PAC y América como responsable de clientes, operaciones retail, marketing de distintas empresas como Chupa Chups, Layetana, Rich Capital. Os van a sonar seguro, vamos. Donde está trabajando ahora os va a sonar, si no igual o más, ¿no? Es la responsable de marketing omnicanal y gestión de cambio de Amplifon. Amplifon, para las personas que estéis en España. GAES, ¿no? Marca GAES es propiedad de Amplifon, la de los audífonos, aparece en la televisión, todos lo conocemos. Si estás en marketing omnicanal, supongo que tendrás que ver también con toda esta rama, ¿no? Directa con cliente, así que una marca archiconocida, ¿no? Una alta directiva archiconocida. En este caso Arantxa, en el sector, ¿no? Además es profesora de estrategia de cliente y liderazgo y negociación en la European University en Aula Magna Business School y está comprometida en construir un entorno de liderazgo humanista en las empresas, motivo por el cual también la hemos querido traer, ¿no? Porque conversaciones previas que hemos tenido, queridos amigos, pues ya nos denotó esto. Siempre hacemos esta actividad pues para traer invitados que creemos que pueden aportar, ¿no? Facilitando la diversidad en el acceso a puestos de decisión, es mentora del programa de Lidera de Barcelona Activa del Ayuntamiento de Barcelona, de la Fundación Princesa de Girona y del proyecto Swing de la Unión Europea, así como jueza asesora internacional del programa Technovation Challenge para incentivar las disciplinas STEAM. Bueno, un super currículum, es impresionante, ¿no? Así que, bueno, no vamos a hablar de los temas de los que ella profesionalmente se dedica, sino vamos a hablar, bueno, como siempre, ¿no? Vamos a hablar desde una vertiente ciudadana de ella. Porque poco tendríamos que decir, Antonio, ¿eh? Si tuviéramos que hablar Bueno, de es lo que suyo. claro, yo entonces yo apago la grabación y nos vamos. Cuánta amabilidad, cuánta amabilidad. Muchas gracias por la intro. Apago la dirección y nos vamos, ¿no? Pero oye, no, muchas gracias por acompañarnos, Arantxa, de corazón. En estos 30 minutitos que tenemos por delante, pues vamos a reflexionar, como siempre, empezando por un artículo, como decía, ¿no? Radiante actualidad, tiene que ver, por supuesto, cómo no, pues con lo que está sucediendo en Europa del Este, ¿no? Con la lamentable y desgraciada guerra que está acaeciendo en Ucrania. Y
no vamos a hablar de la guerra en sí, vamos a hablar de ciertas consecuencias y luego vamos a ir un poquito más allá, ¿no? El artículo que hemos querido seleccionar, un tema que con Marc, ¿no?, llevamos hablando ya un tiempo, y ahora veréis a qué me refiero, es uno, en este caso es del diario La Razón, del día 13 de marzo, o sea, hace 10 días que salió publicado, que se titula La culpa de Putin y las de otros. Y el subtítulo dice: deuda, inflación, precios desbocados, déficit y paro son ahora los 4 jinetes del apocalipsis de la economía española, ¿no? Heraldos de tiempos convulsos. ¿Qué? Pues que ya sabemos, el precio de la luz, el precio de la energía en general, la inflación, las huelgas de los camioneros que están habiendo con el problema logístico en las líneas de suministro que estamos teniendo, ¿no? No vamos a entrar a hacer ningún tipo de valoración política, no lo hemos hecho nunca, no es nuestra intención desde Café con Valores. No vamos tampoco a valorar la guerra en sí. Bueno, quizás, o sea, aquí libremente, Arantxa, si tú quisieras decir algo, por supuesto, en fin, aquí es tu casa y aquí no hay ningún tipo de censura y se puede decir lo que quieras, ¿no? Pero ya sabes que nuestra pretensión no es esta. Sin embargo, sí que al leer una noticia en donde ahora parece que todos los problemas que estamos teniendo son culpa de la guerra y de Putin en este caso, pues palabras incluso dichas por el presidente del gobierno de España, o sea, aquí yo me cuestiono si realmente esto es así, no desde un punto de vista de que el presidente tenga razón o de que los medios tengan razón, muchos de los cuales se han adaptado incluso en televisión, en programas, en sus titulares, pues que las causas son estas, ¿no? Quiero ir un poquito más allá, que es cómo nosotros recibimos esta información, porque al final parece que esto nos lo están diciendo y que tenemos que asumirla como una verdad absoluta y que, claro, todos los problemas que tenemos es cierto o no es cierto, depende de quién nos lo diga por la autoridad que tenga, ¿no? Pero realmente es así, nos lo estamos cuestionando, los problemas son de ahora, los problemas vienen de antes y se está aprovechando el oportunismo actual. Todo este tipo pues de situación más intelectual, más de criterio crítico, es la que queremos empezar a traer, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te lanzo, Arantxa, ¿tú crees en la sociedad que tenemos? ¿Crees que se cree todo lo que le echan, se cree todo lo que le dicen? Claro, es que en gran parte, o sea, lo que comentabais ahora respecto al artículo, somos conscientes todos o prácticamente todos de que Putin es un sátrapa a nivel global. Sí, al final, claro, no es el responsable de la deriva de la economía española, aunque nos haya venido muy bien también para el storytelling, que queda duro decirlo, pero realmente es así. Y es cierto, obviamente, que la crisis provocada por la guerra de Ucrania es real, si bien a nosotros nos llega con una crisis previa y no podemos diluir una en la otra. Al final, en el artículo se menciona, la verdad es la primera víctima de la guerra, que ya decía Esquilo, siglo V, VI antes de Cristo, sigue plenamente vigente y ahora ya de manera exponencial. ¿Qué datos tenemos ahora en España? Pues una inflación del 7,4% interanual a cierre de febrero, la tasa más alta de los últimos 33 años, con subida de precios de alimentos, energía, que se traslada a todos los demás bienes y servicios. Al final es la mayor preocupación macroeconómica que podemos tener a nivel mundial. Ahí el modelo keynesiano tenía un cabo suelto, que era la inflación de costes. Tenemos una deuda pública inmensa, 1.400 billones con B, 118% del PIB. Debemos más de lo que generamos en un año entero y va a subir todavía más en 2022. Un paro del 13,3% y contado de aquella manera haciendo el pino puente para tener el menor número posible, porque al final las horas trabajadas siguen siendo inferiores a las horas trabajadas que teníamos en 2019, con un déficit en la educación general y mayor aún en la formación profesional, porque al final tenemos un modelo insostenible detrás, previsiones de déficit público de tener alrededor de un 8% respecto al PIB en 2021. Es decir, al final tenemos una serie de problemas de base en España, pues clarísimamente. La transición hacia el modelo energético. Somos muy dependientes del turismo, lo que nos hace débiles en circunstancias como las que estamos viviendo ahora especialmente. Relocalización de la producción, ¿dónde está nuestro sector secundario? Encarecimiento de materias primas, de semiconductores que se contagia a otras industrias. ¿Qué hacemos con el sector ya no secundario, primario? Tenemos que pedir permiso a la Unión Europea para cultivar. Un ejemplo, España podría cultivar un 10% más de hectáreas y dejar de tener tierras en barbechos, digamos la normativa que tenemos marcada por la PAC europea. Entonces ahí al final
genera un caldo de cultivo, tenemos realmente pues, mucha gente descontenta, lo vemos ahora con lo que has comentado tú, Antonio. Manifestaciones masivas de agricultores, el campo se levanta porque no puede más, huelga de camioneros, amarre de la flota pesquera. Al final no es que pierdan márgenes, que están yendo a pérdidas. Tenemos cierre de industria, amenaza de desabastecimiento, inoperancia, porque sí que vamos haciendo visitas por la Unión Europea y nos estamos moviendo, pero al final hay un nivel de inoperancia muy grande. Al final, ¿qué storytelling nos venden? ¿Qué historias hay detrás? Hablamos también de fake news. Cuando hablamos de fake news, hay que tener en cuenta que la información se puede manipular de muchas maneras. Podemos encontrar noticias que realmente sean falsas directamente. Podemos encontrar noticias paquetizadas, digamos, o sea, que sin ser exactamente mentira, al final podemos generar titulares engañosos para que hagas clic, para que te quedes enganchado a una pantalla. Al final lo vemos mucho en grandes medios de comunicación, en todos lados, o sea, en prensa online, por supuesto en televisión. Necesitamos contrastar las fuentes, no solo a nivel local. Necesitamos contrastar con fuentes internacionales, locales, hacernos una idea más consistente de realmente lo que está pasando, porque al final lo que se publica, digamos, oficialmente, entre comillas, va tuneadísimo. Marc, yo creo que aquí tienes algunas cosas que aportar, ¿no? Estás en silenciado, Marc, no sé qué... Me he quedado mudo. No, es que estaba apuntando cosillas que estás diciendo. Me ha gustado mucho la frase esta, ¿no? La de que la verdad es la primera víctima de la guerra. Y esto, mira, en clase hablamos mucho de Platón, es como empezamos el curso, ¿no? Siempre, y la idea de Platón de la justicia, de cómo la justicia se trata de, bueno, no es opinión, ¿no? La verdad, la idea del bien, no son cosas que se traten de opinión, y al final por eso también murió o acabó suicidándose Sócrates, ¿no? De ahí fue también su juicio. ¿Cómo conseguimos que al final, y esto lo vinculo mucho con el tema de la historia, ¿no? Y la típica frase de la historia la escriben los vencedores, ¿cómo conseguimos que la justicia, la idea del bien, la verdad, no acaben convirtiéndose en meros utensilios, ¿no? de la prensa, o no quiero decir de la prensa como tal, pero de la gente en general, ¿no? Que nos acabamos lanzando unos a otros datos y a veces medias verdades, y que acaban manipulando nuestra percepción de que es justo, que no lo es, o que es verdad y que no lo es, cuando al final no debería depender tanto de nuestra opinión lo que sea verdadero o no. No sé cómo lo ves, cómo se puede evitar algo así, cómo conseguir que la verdad no dependa solo de nuestra opinión. Sí, que hay unas bases fundamentales. Es que al final, por ejemplo, o sea, cuando Tesich en los 90 empezó a hablar de posverdad, en realidad, o sea, como una distorsión deliberada de la realidad, manipulando creencias, manipulando emociones, con el objetivo al final de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales. Es una amenaza enorme que tenemos hoy en día, pero una amenaza muy clara. O sea, primero porque expone flaquezas de nuestro propio sistema, es decir, sistema político y a la vez también sistema social. Hay un peligro muy evidente por la capacidad de alimentar discursos populistas al final, pues precisamente por mover esa emoción. Hay menos interés en conocer datos reales o hechos verdaderos que contrarrestarían esos argumentos falaces. Que realmente, o sea, podríamos, digamos, ir a unas bases reales. Por otro lado, esa bola de posverdad hace que haya mayor desafectación, es decir, cada vez escuchamos más gente, digamos, separarse para decir, bueno, es que no hay honestidad, no hay interés en defender un interés colectivo, etc. Bauman habla a finales de los 90 de sociedad líquida como una sociedad que rompía lo sólido, y dentro de lo sólido hay muchas cosas que se pueden considerar sólidas. Los valores son algo sólido. Si una sociedad líquida rompe lo sólido, es una sociedad móvil, es una sociedad dinámica, es una sociedad que se desborda.
a la vez, al hablar de sociedad líquida, hay un cierto rumbo, porque el agua sigue un rumbo, sigue un cauce. Ahora estamos ya, yo creo que en un nivel superado. Estamos en una sociedad gaseosa, es decir, en una especie de caos, en una cultura de snack, megamedios paquetizando todo, nos lo dan masticado, pequeño, inmediato, corto, con impactos continuados. Hay una tremenda superficialidad, es decir, nos quedamos en el titular. Si nos quedamos en el titular nos tiene que enganchar porque si no, no hacemos clic. El nivel de máscaras que llevamos delante, siempre hemos podido llevar máscaras, no es algo específico de la era que estamos viviendo, si bien ahora ya es algo superlativo. Ese nivel de máscara esconde un enorme vacío existencial patente en nuestro entorno occidental más cercano. Para contrarrestarlo, realmente una palanca importantísima es el espíritu crítico. El espíritu crítico al final, ¿qué implica? Implica comprensión, es decir, tener esa capacidad de entender lo que tienes delante, y eso a su vez implica tener una buena formación, tener unas buenas bases para tener esa capacidad de comprensión. Indica el saber analizar, evaluar la consistencia de los argumentos que se te están presentando. Es decir, ¿es válido, no es válido? ¿Lo estás explicando bien? ¿No? Hay un respaldo detrás. Saber sintetizar, es decir, filtrar realmente lo que es relevante en la millonada de impactos que estamos recibiendo continuamente, porque estamos en modo FOMO, Fear of Missing Out. Acabamos completamente aturdidos porque no queremos que se nos escape ninguna variable y acabamos teniendo tal avalancha que no sabemos filtrar ya lo que es nivel top, nivel intermedio, nivel cero. Es decir, ese filtro, esa capacidad de saber sintetizar realmente es importantísima. Saber hacer conexiones entre ideas, es decir, ideas que podamos tener teóricamente aisladas o teóricamente dispares, saber conectarlas, connecting the dots, es decir, saber realmente trazar un hilo conductor. Por supuesto, cuestionarte, es decir, cada uno de nosotros reflexionar sobre nuestras propias creencias, estar despierto, tener esa capacidad de aprendizaje y de crecimiento para modular todo aquello que vemos que tenemos que integrar, desechar cosas que en un momento dado nos han podido resultar válidas, incluso para nuestro propio discurso interno, y que con la evolución de nuestra propia vida, de nuestra propia madurez, etcétera, vemos que ya no nos encajan. Es decir, tener esa capacidad, esa mentalidad completamente abierta. Y al final movernos, porque tampoco sirve de nada realmente tener un espíritu crítico teórico para quedarte en tu casilla sin hacer absolutamente nada y sin movilizar. Eso al final requiere muchísima honestidad personal y no autoengañarnos. A veces sí que podemos tener la percepción de, no, bueno, claro, es que, pues lo que estábamos hablando, de problemas a nivel mundial, problemas a nivel macro, es que yo, claro, soy menos que una hormiga y no puedo hacer nada. Bueno, es que cada uno en su entorno, en su perímetro, en su área de influencia, sí que puede hacer y puede hacer muchísimas cosas. Entonces puedes decir, no, bueno, es que es una gota de agua en un mar. Bueno, pero es que muchas gotas al final realmente pesan y generan un cambio. Como mínimo ves que tú en tu perímetro sí que puedes estar cambiando las cosas, o como mínimo te dejas la piel para poder cambiarlas. Luego llegarás a un nivel mayor o menor, pero como mínimo estás ahí. Es que he ido soltando muchas cosas muy interesantes, ¿eh? Y digo, ahora ya no sé cómo continuar, o sea, cuál día escoger. Hay una que es la pregunta por la que quiero ir, porque yo creo que es la que más correlación tiene con el programa de Café con Valores como tal, pero es verdad, mira, esto último que decías es súper interesante porque hay muchas corrientes filosóficas actuales, ¿no?, que de alguna forma vinculan el concepto de justicia desde los contractualistas de Locke, Rawls, Hobbes, Rousseau, etcétera, se ha ligado siempre al concepto de Estado, ¿no? Y ha estado muy delimitado. Pero es verdad que ahora, cada vez más, en una sociedad globalizada como la que vivimos, especialmente desde la revolución industrial, como que se proyecta más, ¿no? Del plan, oye, no puedes hablar solo de que es justo o injusto lo que pasa en tus fronteras, sino que tienes que ir más allá, porque todo tiene impacto y todo está correlacionado. Y es verdad que, por ejemplo, en el bloqueo a Rusia se ve muy claro, ¿no? Medidas económicas o cómo lo que tú haces en tu país, por ejemplo, ¿no?, dejar de consumir productos o dejar de exportar o dejar de importar,
tiene un impacto que cada vez más estamos viendo que sí tiene sentido, ¿no? Que eso demuestra que estamos todos muy vinculados como sociedad global y que lo que haces en un sitio realmente tiene repercusiones en otro. Y que es un poquito en esto que ibas, ¿no? Del movilizarse, este último punto. Movilízate porque realmente, aunque seas una hormiguita, si somos muchas hormiguitas que nos ponemos de acuerdo, podemos hacer algo. Pero yo quería ir por la parte de que has dicho, los valores son algo sólido, ¿no? Dentro de una sociedad. ¿Qué importancia tienen los valores en una sociedad determinada? Una sociedad que veas una sociedad global o una sociedad más a nivel estatal, incluso a veces pequeñas comunidades. ¿Cómo entiendes tú el impacto? ¿Qué hacen los valores dentro de una comunidad? Has dicho, son algo sólido. O sea, entiendo que es porque les das una importancia, pero no sé, por desarrollar un poquito esa parte. Es la base, al final, la base sobre la que construimos. Es decir, es en qué creemos. Cuando hablaba al principio de esta conversación, Antonio, sobre el bien, al final, a veces parece que haya discursos que suenan naif sobre qué está bien, qué está mal, etcétera. Puede haber, evidentemente, infinidad de matices. Si bien hay una serie de valores naturales que son la base fundamental realmente de nuestra existencia, la base fundamental en la que nos basamos para construir de la manera más positiva. Si pensamos de una manera, digamos, más individual, cuando hablamos de liberalismo en ese sentido, digamos, más filosófico, que al final es el respeto a la minoría más pequeña que hay, que al final es el individuo y su propio proyecto de vida, al final un individuo debe poder decidir cómo quiere vivir su vida, sobre todo en decisiones que la pueden transformar por completo. Y ahí esa toma de decisiones para elegir el bien, entre comillas, en cada uno de los momentos, lleva totalmente aparejado el hacerse responsable también de las consecuencias. Es decir, quien no se va a hacer cargo de las consecuencias de lo que hace, en realidad no está eligiendo libremente. Debemos Pues mantener... Sí. Sigue, que se me encanta. Y te haré una pregunta posterior. Sí. Pues precisamente eso, es decir, o sea, si nosotros queremos poder elegir libremente, tenemos que tener en cuenta ambos bloques. Yo elijo y a la vez me hago cargo de las consecuencias. ¿Qué impacto tiene lo que hago? A nivel individual, a nivel de empresas, si hablamos ya de organizaciones. Ahora las empresas están, porque todas tienen metidos dentro de su página corporativa, cuando hablan de visión, misión, valores, etcétera, el tema del propósito. Pero más allá de la palabra bonita Mr. Wonderful, el propósito es algo absolutamente fundamental. Ya no es tanto el why, el por qué estoy haciendo esto, es para qué estoy haciendo esto. Realmente el cuestionarnos eso a nivel personal, a nivel organización, a nivel grupo, es absolutamente fundamental, porque es lo que va a marcar lo que estamos haciendo en el presente y hacia dónde vamos en el futuro. Hilando con esto que has dicho, yo estoy, bueno, ya lo sabes, sé que estoy totalmente de acuerdo porque ya hemos hablado sobre temas de propósitos empresariales, en fin, que os voy a contar, ¿no? Pero yendo un poquito antes, ¿no? El individuo debe elegir cómo vivir su vida, ¿no? Pero a la par hacerse responsable de las consecuencias, ¿no? Pero yendo al valor que hay detrás de esto, que es el valor de la libertad, al fin y al cabo. Claro, yo leyendo el artículo, o sea, escuchándote, ¿no? Leyendo el artículo, empezando por cómo hemos empezado y por cómo está viniendo la conversación, hablando de libertad de opinión, etcétera, claro, yo me pregunto, ¿hasta qué punto existe legitimación para dar, me voy un poco a la, bueno, un poco a la moral, ¿no? Pero ¿hasta qué punto existe legitimación para dar libertad de opinión sin tener un criterio previo formado, ¿no? O sea, yo puedo opinar porque a lo mejor es lo que siento, que de hecho Pérez Reverte en un podcast reciente de Jordi Wild, el podcast número 1 del mundo en español, pues decía que los sentimientos a la hora de argumentar están desbancando la racionalidad, ¿no?
Entonces, claro, ahora parece que todo el mundo, por sentir algo sobre un tema, tiene derecho a opinar, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ostras, el derecho de libertad de opinión, de libertad de una libertad más amplia, ¿no? Pero yéndonos a la de opinión, ¿tú crees que existe realmente sin un criterio previo? ¿Crees que está legitimado? Desde mi punto de vista, legitimado sí está, porque soy absolutamente partidaria de la libertad de expresión. Aun cuando eso suponga que a veces tengo que escuchar cosas que realmente pues, no me gustan o con las que no comulgo. Sí creo firmemente que debe mantenerse la garantía a la libertad de expresión y a la libertad de opinión. A ver, si hablamos de libertad, hay distintos tipos de libertades. Tendríamos precisamente de las que estamos hablando, libertades participativas o libertades políticas, el poder, obviamente, vivir en sistemas democráticos, poder expresar nuestras opiniones sin cortapisas y ojo aquí con la autocensura que flota en el aire, porque ya no es que nos censure un tercero, sino que nosotros estamos autocensurándonos permanentemente por postureo, porque esto no se puede decir, porque me van a machacar, porque... Mira, Cuña, ayer viví un episodio de estos en clase, yo explicando, no me gusta autocensurarme, creo que se puede hablar de todo con naturalidad respecto y dándole contexto, y una alumna me interrumpió importunándome de una manera un tanto, bueno, cuestionable, sobre, bueno, acusándome de por qué estaba diciendo ciertas cosas, ¿no? Entonces vi que era, o sea, es reflejo de la sociedad, ¿no? Que no podemos hablar de ciertos temas porque parecen temas tabús. Entonces, ¿que tengo que autocensurarme? No sé. Claro, es que eso es absurdo. En realidad yo creo que cualquier tema se puede poner encima de la mesa. Y si damos libertad de expresión y libertad de opinión, obviamente muchas veces vamos a estar escuchando cosas que no son de nuestro agrado. Y me refiero, debe estar ahí. Más libertades, otros tipos de libertades. Por supuesto, la libertad de seguridad y de protección, pues que haya una serie de pautas, una serie de leyes que garanticen un orden, que no haya criminalidad, etcétera, etcétera. Muy evidente. Libertad en cuanto a facilidades económicas, a poder tener un empleo, que haya competitividad, que haya un mercado libre. Libertad de oportunidades sociales, poder acceder a una buena educación, poder acceder a una buena salud. Y al final, libertad en cuanto a la transparencia que hay en nuestra sociedad, que al final pues el punto más evidente es la transparencia política, el poder confiar en los gobiernos que tenemos, el confiar en que hay sistemas no corruptos, etcétera. Se deberían garantizar todas, es decir, un tipo de libertad no excluye a los demás y si elijo el 1 y el 2 no me quedo sin el 3, el 4, el 5, etcétera, etcétera. Otra manera de ver la libertad, que es lo que comentaba Rawls, será ver libertad como la suma de justicia e igualdad. Si tenemos en cuenta esos dos grandes valores, justicia e igualdad, ahí tenemos una libertad con mayúsculas, donde entraría todo, libertad en grande. Marc, te la he dejado votando. Sí, no, bueno, quería volver un poco a lo que estabais diciendo antes, pero la verdad es que se me acaba de ir no, es que el otro día viendo la tele, un programa de esos de opinión, salió un psiquiatra diciendo, ostras, el impacto de las noticias, vuelvo un poquito al inicio, lo que hablabas de las fake news, pero a la vez que va muy relacionado con la libertad de expresión. Porque claro, al final cualquier periodista se escuda en la libertad de expresión y de información para dar las noticias que considera, ¿no? Y un psiquiatra al que invitaron a aparecer online dijo, oye, cuidado con lo que decís, porque si os ponéis tan catastróficos y las noticias no hacen más que decir el fin del mundo se acerca, desde hace 2 años, ¿no? Casi cada día en todos los programas, si no es por ver, cuando no era bueno, ¿no? Ahora ya hay memes que hablan de esto, pero es como, ¿qué es lo que viene después? Ya nos falta la invasión alienígena, los ataques zombies, poco más nos falta, ¿no? Sí. Y dicen, cuidado porque hay mucha gente que está llegando a la consulta diciendo, siento que el ejército ruso está aquí al lado a punto de bombardearme. Y él dice, oye, es verdad que hay que informar, pero también hay que tener en cuenta la salud mental de las personas, ¿no? Que entra un poco dentro de la autocensura de, oye, tú como periodista tendrías que de alguna forma autocensurarte por el bien de una población que cada vez es mayor, que tiene cierta ansiedad, ¿no? Cierto medio. Pero bueno, no sé si dejarlo más como una reflexión, porque nos estamos yendo del tiempo y quiero hacerte alguna otra pregunta. La democracia en tiempos de fake news, ¿cómo la mantenemos? ¿Qué hacemos? Vaya pregunta, ¿eh?
Yo Bueno. vuelvo al tema al punto del espíritu crítico. Y entonces, ¿cómo, o sea, es verdad que decías, cómo se alcanza pues, comprensión, formación? ¿Cómo estamos a nivel de sociedad? ¿Cómo nos ves en temas de espíritu crítico? Pues infantilizados, ¿no? Y porque nos están infantilizando también. La manera de transmitir ciertos mensajes, incluso muchas veces la manera de transmitir esa idea de cuidado, de hago esto porque te conviene o no hago lo otro porque te conviene, etcétera, es fórmame bien, deja que yo tenga unas bases sólidas y ya decidiré yo con qué me quedo de tu discurso, ya decidiré yo con qué me quedo de lo que estás haciendo o no estás haciendo. No me lo tienes que dar masticado. Lo que veo es que estamos, digamos, se está ampliando el número de personas que se supone que ya deberían tener una cierta madurez, que están absolutamente infantilizadas, pero es que ese infantilismo no lo vemos en gente que tiene 20, 25 años, es que lo vemos en gente que tiene mi edad, o sea, que a lo mejor está a mitad de los 40 y te está hablando con un discurso que piensas, vuelve a P3, que en realidad es una forma más cómoda, entre comillas, de vivir. Sí, Porque vemos esa más tendencia feliz, seguro. claro, a la infantilización, al, bueno, yo te guío, yo te acompaño, coge la cuerdecita y vamos todos juntos. No, o sea, como individuos tenemos que tener esa fortaleza, ese criterio, esa capacidad de decisión que va también unida a esa capacidad de asumir nuestras responsabilidades y la consecuencia de todo lo que hacemos, sin tener un papá encima diciéndonos que tenemos que hacer todo el día. Tienes que ir por aquí, tienes que ir por allá, ¿no? Efectivamente, sí. Vamos entrando ahora al final, ¿eh? Sí, muy rápido. Bueno, con Nos queda la pregunta estrella y... I know. No, pero con esto que dices es verdad. Y además hay una parte, ¿no? Ya que hablabais antes de libertad, que es que, y creo que va bastante relacionado con el espíritu crítico, hay veces que el ejercicio difícil, y también has dicho, ¿no? Ser honesto con uno mismo, también creo que todo ello relacionado al final es darte cuenta de qué inputs recibes y de cómo estos inputs también te generan o no una percepción u otra. Es decir, si yo solo miro las noticias de un periódico, Claro. seguramente solo tendré una realidad. Sí, pero es que, aunque no seamos conscientes, hay un bias bastante importante. Antonio, hablabas de Jordi Wild, mencionaba, el otro día estaba escuchando un podcast en el que hablaban de que no lo voy a decir aquí porque si no nos van a banear, que es lo que decía, la N-word, ¿no? Es decir, oye, sí. No, hay cosas que no puedes decir y que ya no es que no puedes decir, sino que si las dices, luego no te muestran. Entonces, como que tú también recibes y ves, ¿no? Aquello que quieren que recibas y veas. No me quiero poner en plan conspiranoico, pero sí que es verdad que hay ciertas búsquedas que tú haces desde unos buscadores que aparecen y otras que no. Entonces también eso genera un sesgo muy importante que limita nuestro espíritu crítico. Pero yo quiero acabar con algo, que va muy relacionado con lo que habéis dicho, porque tú has relacionado la libertad, o sea, Antonio se ha ido por esa rama, pero también has dicho la responsabilidad. ¿Cómo generamos una sociedad responsable y cómo se consigue que nuestros políticos sean responsables? Es muy fácil, y de ahí nace el artículo que hemos puesto, ¿eh? No vamos a negar que todo en un mundo interconectado tenga repercusiones sobre todo. Pero también hay una parte interna en la que tenemos que ser honestos con nosotros y con la gente, ¿no? Y decir, oye, es que además lo he hecho mal. O no he sabido anticiparme, que era mi función. Yo no he visto todavía ningún político hacer un mea culpa, pero de ningún partido, ¿eh? O sea, no estamos yéndonos a un color u otro, sino ningún partido decir, o ningún político decir, oye, lo hemos hecho mal, pero nuestro objetivo es el bien común y vamos a luchar por ello y vamos a hacerlo de esta forma. ¿Cómo lo ves tú? ¿Se puede hacer algo? ¿Hay alguna forma de decir, oye, seamos responsables todos? Nosotros como ciudadanos también, pero vosotros como políticos especialmente. Claro, es que al final un político es un ciudadano. El tema es que con el tipo de engranaje y el tipo de estructura que tenemos montado, porque muchas veces hablamos, es que es un establishment. Bueno, efectivamente, es que es un establishment. Está llegando mayoritariamente, o sea, con alguna excepción, y que las hay y buenas en todos los partidos, pero mayoritariamente el nivel político es súper mediocre.
Es decir, no llegan los mejores. Muchísima gente muy buena que podría estar en política precisamente trabajando por el bien común, no salta a la política por la M que hay ahí. Por una parte, por lo que se van a encontrar, por otra parte, por el nivel de escrutinio que van a tener o el poquísimo margen de movimientos que se van a encontrar para poder realmente construir lo que quieren. Luego, aparte, pues el nivel de valoración que pueden obtener por distintas vías. Es decir, hay un montón de motivos por los que mucha gente excelente no salta al ruedo político. En realidad, como concepto, la política debería ser, para las personas que se quieren dedicar, una etapa de su vida. Es decir, desde mi punto de vista, la política no puede ser tu carrera profesional. Tú tienes que tener una carrera profesional y dedicarte a la política durante unos años como servicio público y para dedicarte al bien común, estar unos años, dar lo mejor de ti, luego salir y volver a dedicarte a tu profesión, sea la que sea. En empresa privada, trabajo como funcionario público en otra función, dando clases, sea la que sea, pero tu profesión no puede ser la de ser político. Es decir, para mí es inaudito que una persona que entre en un partido con 18 años haga carrera en el partido chupando pasillo y llegue a tener determinados cargos políticos simplemente por ese networking que ha creado dentro de un partido, etcétera, etcétera, sin conocer la vida real, sin saber lo que es trabajar fuera, sin saber lo que es el contacto con otras personas que se tienen que ganar el pan cada día, cada uno desde su sector y cada uno desde su posición. Y falta muchísimo liderazgo en política. Liderazgo entendido como liderazgo con mayúscula, es decir, ese temperamento, ese carácter, esa personalidad, es decir, es como un juego de muñecas rusas al final, o sea, el temperamento es la parte genética, la predisposición que tú puedes tener. Carácter es el temperamento más lo que te enseñan tus primeros años de vida. La personalidad es lo que tú vas cambiando y mejorando conscientemente a partir de tu carácter. Quiero relacionarme mejor de esta manera, quiero mejorar en este punto. Al final necesitamos líderes que inspiren de verdad en un entorno que es cada vez más incierto, es decir, es algo que nos hace mucha falta, que integren, es decir, que hagan equipos y que hagan equipos por ese bien común, personas que sean imaginativas en el mejor sentido, es decir, que piensen soluciones, que tengan una visión compartida. Ahí tienen que ser personas, obviamente, que sepan comunicar bien, pero no comunicar bien para manipular bien, sino comunicar bien para transmitir bien el mensaje de esa visión compartida que quieren construir. Personas con generosidad inteligente, dar tu tiempo, dar tu conocimiento, dar la energía y ese impulso que quieres implementar, darlo en favor del bien común. Personas que sean valientes, es decir, a las que no les importe quemarse tomando una determinada decisión o tomando acción en una determinada dirección, que es lo que no estamos viendo, porque al final vemos personas que mayoritariamente al final lo que hacen es un juego de sillas y ver cómo puedo mantenerme por mí mismo, pactando hoy por ti, mañana por mí, etcétera. Es decir, esa valentía y esa generosidad son dos palancas potentísimas realmente en favor del bien común y es algo que nos resulta absolutamente necesario. A mí me encanta todo lo que has dicho y, ostras, nos quedaríamos aquí hablando muchísimo más rato, Arantxa, pero por tiempo tenemos que lanzarte ya la última pregunta, que si no, el camarero nos ha traído ya aquí a la mesita la cuenta hace un rato y nos está haciendo apresurarnos, ¿no? La última pregunta, la pregunta estrella del programa que todos conocéis, ¿cuál es para ti el valor más importante? Si tengo que elegir una idea fundamental, diría que el mejorar la vida de los demás, es decir, solidaridad y justicia. Es el principio que nos permite ayudar a cualquier ser humano en cualquier momento y muy en especial en situaciones de dificultad, con un compromiso profundo, apoyando las causas que veo que son justas y moviéndome. Creo mucho en la acción. Pues Marc, no sé si tienes algún comentario más final. Nada, perfecto. Pues yo, bueno,
agradecerte, Arantxa, la verdad es que ha sido un rato, ha sido una mañana fantástica, ha sido una forma fantástica de empezar el día, la mañana. Nos hemos activado todos bien ya, ¿no? No, o sea, pero así deberíamos empezar en realidad las mañanas, ¿no? Aunque a veces estemos más alertargados, de repente te activas y todas las neuronas empiezan a trabajar, ¿no? Hombre, empezar la mañana con espíritu crítico es mucho lo mejor que mucho mejor. ciertos medios. Sí. Desde luego que sí. Ahora, como siempre decimos a estas alturas para despedir, amigas y amigos, es el momento de dar rienda suelta precisamente a vuestro espíritu crítico a partir de todo lo que habéis escuchado, de todo lo que hemos compartido, de lo que nuestra querida invitada Arantxa de la Peña ha manifestado. Haced lo vuestro y a partir de ahí a seguir caminando para construir el mundo maravilloso que queremos, ¿no? Arantxa, muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Marc. A ti, Arantxa, un placer. Un saludo a todos. Un abrazo. Un abrazo.